¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de Gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Qué bueno poder estar en esta mañana de domingo para compartir la palabra del Señor, para compartir esta celebración. Comunife está en casa, más unidos que nunca, a través de este medio, a través de los canales virtuales que tenemos, y podemos llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios y poder celebrar juntos en este día tan especial de domingo. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34, en los versículos del 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Unámonos en esta mañana para celebrar a nuestro Dios y a través de este tiempo de alabanza y de adoración podamos glorificarle y exaltarle con nuestro corazón. Recordemos, Comunife está en casa. Buenos días, familia, buenos días, iglesia. Esta mañana es una oportunidad preciosa que el Señor nos da para engrandecer juntos, ahí desde sus casas y nosotros acá, unidos como familia, el nombre del Señor, para exaltar a una sola voz su nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu presencia aquí. Eres bienvenido. Levantamos nuestras manos en adoración. Declaramos, Señor, que los corazones de los hijos vuelven al corazón del Padre. Declarando, Señor, que volvemos a ti, que somos renovados en ti, que somos fortalecidos en ti. Por eso te exaltamos a una sola voz, Señor. Engrandecemos tu nombre. Engrandecemos tu nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre.
volvemos a ti, viéndote a ti. Corazones anhelantes por ti, esperando en ti, adorando, nos volvemos a ti. Adorando, hoy nos volvemos a ti, viéndote a ti. Corazones anhelantes, corazones anhelantes por ti, esperando en ti. Porque al verte nos das fuerzas para avanzar. En tu presencia se ha ido todo el temor, todo el temor. Hosana, Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana, abres camino en nosotros, te recibimos, Cristo. El sonido de corazones que hoy laten de amor por ti, papá. Vamos a declararlo juntos. Ahí. El sonido de corazones que hoy vuelven a ti. Una vez más, el sonido. Es el sonido de corazones que hoy vuelven a ti. En tu reino, renovado seré. Transfórmame. Porque al verte nos das fuerzas para avanzar. En tu presencia se ha ido todo el temor, todo el temor. Hosana, Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana, abre camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Nos das fuerzas para avanzar. ¿Puedes cantarlo ahí conmigo? Porque al verte me das fuerzas para avanzar. Es una declaración en esta mañana para ti y para mí. Me das fuerzas para avanzar. Una vez más, porque al verte me das fuerzas para avanzar. Porque al verte me das fuerzas para avanzar. Porque al
fuerzas para avanzar. Y en tu presencia se ha ido todo el temor, todo el temor. Hosana, Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana, tú abres camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Hosana, tú eres Dios que salva, digno de mi alabanza. Hosana, Hosana, haces camino en nosotros, te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, bienvenido eres. Hosana, Hosana. Oh, sí. Digno eres, Señor. Le damos la bienvenida aquí. En cada familia tú te paseas ahora. Tú te paseas ahora, Señor. Vamos, 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 vamos. Toda gloria a ti, Señor. Toda gloria a ti. Ahí donde tú estás, levanta las manos. Vamos a bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a bendecir al Señor. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, de los siglos por los siglos. Porque tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y tú te exaltas como soberano sobre cada circunstancia. Y tú te exaltas como soberano sobre cada familia. Y tú te exaltas como soberano sobre cada nación, sobre esta nación. Y podemos a una sola voz cantar ahí donde tú estás, que tuyo, Señor, es la grandeza, el poder y la gloria. Tuya es la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo, porque tú eres todo y más, todo y más. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder, por siempre y para siempre. Y tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Y tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Canta conmigo. Tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Y tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Una vez más. Y tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Y tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria, por siempre. Tuyo el dominio y el poder.
eres. Nada se compara a ti, Jesús, porque tus juicios son verdaderos y justos. Porque se escuchará la voz de multitudes que se unirán a las voces en los cielos, que dirán: la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Salvación mía, gloria mía, castillo mío, mi esperanza está en ti, Santo. Nadie como tú. Así es. Nos unimos a la voz en los cielos. Aleluya, salvación, gloria y poder pertenecen a ti, Señor. Poder para sanar, poder para liberar, poder para restaurar. Jesús, salvación y gloria. Te exaltamos, Rey. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús, Santo. Tu salvación se extiende y tu majestad en cada corazón y en cada familia. Tú eres santo. poder y gloria, victoria y majestad. Poder y gloria, victoria y majestad. Todo dominio es
es para ti. Que en ti fueron creadas todas las cosas y te exaltamos. Y ahí donde tú estás, empieza a exaltar con tus propias palabras. Oh, te exalto, precioso Señor. Digno eres de toda gloria, digno eres de toda alabanza, digno eres de mi corazón, digno eres de recibir mi canción, digno eres de recibir lo mejor de lo mejor. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, nadie se compara a ti. Eres incomparable, eres incomparable. Te exaltamos hoy. Proceden las riquezas y el honor, y tú reinas sobre todo, y en tu mano están nuestros tiempos, en tu mano está el poder y la fortaleza, en tu mano está engrandecer y fortalecer cada familia, cada hogar, desde las nuevas generaciones hasta los ancianos, todos a una sola voz te exaltamos: santo, 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 santo. Santo eres tú, Señor. Oh, sí. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Señor. Eres Rey de Reyes. Eres admirable. Eres principio y eres fin. Eres todo y más. Eres todo y más. Tú
Tú eres Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Repítelo conmigo. Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Hoy damos honor a ti. Hoy damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Hoy damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios como tú. Puedes decirlo conmigo, porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay nadie como tú. Dale tu mejor aplauso. No hay nadie como tú, papá, porque tú eres mi Dios, mi Rey y mi todo. Gracias, gracias, Santo, Santo. Después de este tiempo de alabanza y adoración, quiero bendecir a aquellas personas que siembran en la iglesia, que traen sus diezmos, sus ofrendas, aquellos que son parte nuestra y que ayudan para el sostenimiento y mantenimiento de la obra. Y quiero compartirles esta corta reflexión, la que he titulado El niño que le prestó a Dios. Y dice que un niño estaba en su casa con su padre en este tiempo de pandemia, y el papá le dijo: hijo, ¿cómo te has portado? Muy bien, papá. Y ese día habían entregado las notas del trimestre y el niño había salido excelente. El papá tomó y sacó 10,000 pesos y se los regaló. Le dijo: toma, esto es un premio a tu esfuerzo y a tu dedicación. El papá entró a su oficina a trabajar allí, a su biblioteca, y el niño se quedó ahí en la casa. Cuando al rato el papá le dice: hola hijo, ¿qué has hecho? Digo: no, papá, estaba ahí en la casa. Y los 10,000 que los hiciste, yo se los presté a Dios. El papá quedó asombrado. ¿Cómo así que se los prestaste a Dios? Cuéntame. Dijo el niño: pues cuando tú estabas en la oficina, pues alguien llegó y tocó a la puerta, y cuando yo abrí, era un mendigo, y me dijo que si le daba algo, y yo saqué los 10,000 pesos y se los di. Entonces, yo he leído en la Biblia que dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. Entonces, por eso te digo que se los presté a Dios. El papá, orgulloso de su hijo, sacó otros 10,000 pesos y se los dio. Le dijo: ve, papá, yo sabía que Dios me iba a pagar, lo que no pensé fue que fuera tan rápido. Y esa es lo que debe haber en nuestro corazón, una actitud de dar, una actitud de sembrar. Recordemos que el que siembra cosecha, porque Dios es un Dios que da semilla al que siembra y pan al que come. Bueno, después de esta corta reflexión y poder aplicar esta palabra en nuestra vida y en nuestro corazón, vamos a la palabra de Dios al compartir en esta mañana, y quédese con nosotros. Recordemos que estamos como Unife en casa, más unidos que nunca.
con este tiempo de celebración, adoración, alabanza y también de compartir la palabra, quiero compartirles el tema de hoy y lo he titulado Arrebatemos el reino con valentía. Y lo he basado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 12. Y dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra me llamó mucho la atención y quise como averiguar un poco más sobre ella. Y al leer este versículo, muy de paso, de pronto nos lleva a pensar que como hemos conocido o hemos vivido la violencia en nuestro país, de pronto pensamos en eso, cuando dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Y de pronto pensamos que eso es lo que expresa esa violencia que vivimos hace varios años y que ojalá no vuelva a suceder en nuestro país. Esa violencia de bombas, de tiros, de golpes, de explosiones. Pero lo que nos habla el versículo en sí no es de esa forma de violencia. El versículo nos está hablando de poder, nos está hablando de autoridad espiritual. Y para comprender mejor el versículo debemos dividirlo en dos partes, en la parte A y en la parte B, o en la primera parte y la segunda parte del versículo. Y la parte A del versículo es desde los tiempos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Si miramos, es la primera parte de ese versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y nos lleva a entender algo. La primera palabra que podemos encontrar allí es que se encuentra la palabra reino. ¿Sí? Reino, la primera palabra es reino. Esta palabra usada aquí está traducida del griego y dice basilea, con B labial, B larga, basilea con S. Y esa palabra que significa poder real, gobierno, dominio, o sea, el derecho de gobernar un reino. Eso significa esa palabra reino, basilea, viene del griego. Y es el derecho de gobernar un reino. La otra palabra es violencia. Traducido del griego es biaso, con tilde en A, biaso. Y con B larga, con Z, biaso, que significa usar fuerza, aplicar poder y fuerza, forzar, infligir violencia o meterse a la fuerza. ¿Y por qué les comparto esto? ¿Por qué divido la palabra y busco su raíz en el griego? Para que podamos entender mejor ese significado de esta palabra que el Señor Jesús nos está hablando ahí en el versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. Lo que podemos entender es que el reino de los cielos, también conocido como el reino de Dios, se ha acercado. Y Juan el Bautista comenzó a predicar sobre esto ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que Juan el Bautista empezó a predicar. Dice que llegó en aquellos días al desierto de Judea y predicaba. ¿Qué estaba diciendo? Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cercano, así que arrepiéntanse para que ese reino se afirme en cada vida. Entonces, Juan el Bautista empieza su predicación con estas palabras de arrepentimiento, pero también
explicando que el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado a la tierra. Cuando el Señor Jesús comenzó su predicación, se refirió a lo mismo. Él habló de lo mismo, del mismo tema, y lo hizo durante todo su ministerio, y Él lo hizo a través de usar parábolas. Siempre lo expresó: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es como un sembrador. Vemos cómo el Señor durante todo su ministerio utilizó mucho esta palabra o estas palabras de hablar del reino de Dios, del reino de los cielos. Y el Señor mismo, Jesús, dijo: alegraos y gozaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí en el versículo 17 del capítulo 4 del Evangelio de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que son las mismas palabras que utilizó Juan el Bautista. Cuando Jesús dijo estas palabras, se refería a que para entrar en el reino de los cielos habría impedimentos. Habría impedimentos, ya sea de nuestra propia carne, de nuestros propios pensamientos, del mundo, de los familiares o aún de Satanás. Iba a haber impedimento para que la gente entrara a ese reino. Y como les decía, puede ser de parte nuestra, de nuestra propia carne. No quiero, no me agrada, no me parece, de nuestro parecer, de nuestros pensamientos. Yo no creo en ese Dios. Hay gente que no cree en Dios. Hay gente incluso que no cree ni siquiera en el sacrificio de Jesús y no lo acepta. Pero también dice que del mundo, el mundo y sus banalidades. Jesús lo habló en muchas ocasiones. Jesús lo dijo: el reino de los cielos se parece a... Y empezó a hablar de las cosas del mundo, de los afanes del mundo. Y vemos cómo eso puede hacer que la gente se aparte o no quiera conocer al Señor. Lo habló Jesús cuando hablaba del sembrador y la semilla que cayó junto a espinos y crecieron y la ahogaron. Está hablando de los afanes del mundo. Y eso nos lleva a entender que el afán del mundo nos aparta de la voluntad de Dios. También de los familiares. ¿Cuántas veces una persona quiere conocer del Señor y la familia le dice: pero usted toda la vida ha sido una tradición, una religión tradicional en nuestra familia, porque ahora quiere cambiarse de religión? Y hay una diferencia en hablar de religión y del cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios. Es una relación de amistad con Jesús y con el Espíritu Santo. Ahí es el fundamento de nuestra creencia, el fundamento de nuestro conocimiento del Señor Jesús. No tenemos como dijo Job, de oídas te había oído, y ese éramos nosotros en otro tiempo. Pero ahora nuestros ojos lo pueden ver, nuestro corazón lo puede sentir. Entonces vemos cómo también muchos familiares se atraviesan en ese acercarse a Dios, en ese permitir que la gente se transforme en su corazón y vuelva a su religión una relación con Dios. También les compartía que puede ser a veces impedimento de Satanás, porque de pronto hemos caído en cosas que nos han llevado o costumbres satánicas, y eso nos impide también acercarnos y recibir el reino de Dios. Es por esto que para entrar en el reino se necesita 3 cosas. Fe, número 1. Número 2, determinación. Y número 3, coraje. La fe para creer. Es necesario, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La determinación es algo que sale de nuestro corazón. Yo determino hoy. ¿Qué es determinación? Es tener un cambio de actitud, un cambio de dirección en nuestra vida. Es determinar como seres humanos que somos de libre albedrío y tomar una decisión contraria a lo que el mundo nos ofrece. Pero también tiene que tener coraje. ¿Y por qué digo esto? Porque en el arrepentimiento hay violencia. Hay un desprendernos
Y eso se hace con violencia, como leíamos anteriormente, como leíamos allí en aquella palabra que significa biazo, violencia, ¿cierto? Y ese biazo significa usar con fuerza, aplicar fuerza, forzar, infligir violencia o meterse a la fuerza. O sea, para eso se necesita coraje. Y se necesita coraje, porque el arrepentimiento trae violencia. Y puede ser en medio de nuestra familia, que haya violencia, se levanten contra nosotros. Por eso, cuando Jesús dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentimiento, ese arrepentíos, es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra forma de vida. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto, arrepentirse no es otra cosa que cambiar de dirección o de mentalidad. Y imaginémonos todo el tiempo que hemos vivido separados de Dios. Hemos acumulado tantas cosas en nuestra vida, en nuestros pensamientos, hemos traído paradigmas a nuestra vida y hemos forjado una personalidad, un carácter. Y esto nos ha llevado ¿a qué? A que el arrepentimiento es una transformación. El arrepentimiento no es otra cosa que cambiar la dirección o la mentalidad que traíamos del mundo, de lo que nosotros pensamos, de nuestros familiares, ¿cierto? Pero también de Satanás, porque ha venido desde el paraíso metiendo un pensamiento de independencia en el hombre, de una separación, de una desobediencia, y esto ha venido de generación en generación. Recordemos la palabra dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por ese pecado la muerte, y todos heredamos muerte. O sea, todos heredamos de Adán y Eva esa actitud de desobediencia, esa actitud de independencia de Dios, porque eso fue lo que sucedió. Entonces, por eso lo que dice ahí la palabra, necesitamos cambiar esa dirección y esa mentalidad. En la palabra nos dice, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, la parte A del versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. El hombre es así, como es su pensamiento en su corazón, así nos portamos y así formamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos arraigados. Hay gente que dice, yo nací así, yo vivo así, yo no cambio. Pero en el arrepentimiento debe haber un cambio en esa actitud y en esa mentalidad. Es un cambio de dirección a nuestra vida, es direccionar nuestra vida, es un giro de 180 grados. Alguien decía que es un giro de 360, no porque terminamos en el mismo lugar. Son 180 grados, es un cambio de vida. Si voy hacia allá, hago un giro y quedo hacia el lado contrario. Es ese cambio de mentalidad y de dirección. O sea que lo que dice ahí la palabra, si queremos recibirlo, si queremos aceptar esa transformación, si queremos recibir lo celestial, no se puede hacer con la forma de pensar terrenal. Si nosotros queremos recibirlo de arriba, ¿sí? Lo celestial, no lo podemos hacer con un pensamiento terrenal, porque es algo que viene de arriba, es algo que viene de Dios, porque es un mensaje de fe y no de vista, es un mensaje de creer y solo se logra con el arrepentimiento. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra fe en creer, empieza a haber en nosotros un arrepentimiento. Cuando empezamos verdaderamente a creer en Jesucristo, hay en nuestro interior algo que nos lleva a apartarnos de esa vana manera de vivir y empezar a vivir una vida como Cristo. Allí en el versículo 12, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, continúa diciendo la palabra, en la parte B. Ahora vamos a la segunda parte, dice, y los violentos lo arrebatan. Les recuerdo la primera parte, el reino, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y la parte B dice, y los violentos lo arrebatan. También necesitamos, para entender, ir al griego. Dice, aquí hay dos palabras claves.
La primera es violentos. Esta traducida del griego biastes. Biastes. Ese con B larga y tilde en la A, biastes. Y eso significa fuerte, enérgico, contundente. Biastes significa eso, fuerte, enérgico, contundente. Y la segunda palabra es arrebatan, del griego arpazo con H, arpazo con Z. Traducido es agarrarse de, reclamar para uno mismo con impaciencia. Esto nos lleva a entender que todo creyente tiene que combatir con los ataques constantes que vienen para desviarlo de su fe. O sea, van a venir ataques, como les decía anteriormente, de nuestra mente, de nuestra carne, del mundo, de la familia, de Satanás. Pero tenemos que combatir contra eso. Y no estoy hablando de entrar en guerra física. Si queremos recibir lo celestial, necesitamos tener fe y caminar en lo espiritual. Y es ahí donde empezamos a tener una transformación, un cambio, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los ataques vienen a desviarnos de nuestra fe. Pero desde que usted conoció esas cosas, ahora le está yendo peor. Desde que usted conoció eso, ahora no le alcanza el dinero. O sea, empiezan a haber ataques por todos lados. Empiezan a haber ataques de nuestra familia, primero que todo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, vine a traer que haya enfrentamiento entre la suegra y la nuera. Vine a traer enfrentamiento entre padres e hijos. ¿Y eso cómo así? ¿Contiendas, problemas? No, es simplemente razones de fe. Cuando una persona conoce del Señor, empieza a entrar a un ámbito totalmente diferente porque empieza a entrar en lo espiritual, lo de Dios. Mientras que la otra persona sigue en el piso, en lo natural, en lo terráqueo, en lo terrenal. ¿Y eso a qué lleva? A que hay un enfrentamiento. Y muchas veces he conocido familias donde los papás son tradicionales, de una religión tradicional, y el hijo cambia a conocer a Cristo, a una relación con Dios. Y si usted se mete a eso, lo desheredo, le han dicho los papás. Olvídese que es mi hijo. Imaginémonos esto. Eso se llama violencia. Por eso es necesario poder entender este versículo. Entonces, por eso la segunda palabra que nos habla, ¿cierto?, de arrebatar, ese arpazo, es traducido en que agarrarse, es reclamar como mi derecho a lo espiritual también. Y como les decía allí, es tener paciencia también, porque nos impacientamos a veces por lo que nos sucede, pero el Señor nos quiere traer a remansos de paz. Esto nos lleva a entender que todo creyente, primero que todo, debe combatir con su mente, porque el reino no es por vista, es por fe. Lo segundo, muchas veces debe contender con la familia y con las cosas del mundo. Si era una persona que anteriormente le gustaba el licor y ya no, ¿cómo así? ¿Qué pasó con este loco? Si antes hacía tal cosa, hacía tal otra, y ahora no quiere conocer. Pero eso sea el punto para que nosotros, a través de ese cambio, podamos hablarle a otros de nuestra fe, de arrebatar también el reino. Entonces, nos quiere también sacar de esa verdad de que es en Cristo Jesús. Yendo a la palabra, nos podemos afirmar. Y afirmados, debemos meditarla en la palabra. El Salmo número 37, el capítulo 37 de Salmos, en los versículos 39 y 40 dice la palabra del Señor: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará.
los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Hay una esperanza en Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra, pero la salvación de los justos es de Dios, es de Jehová nuestro Dios. Y cuando viene esa salvación, Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. O sea, nuestro arrepentimiento y nuestra transformación va a traer angustia. Pero no es para que, entonces yo no me quiero meter en eso. No. Dice la palabra que el Señor es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Y luego en el versículo 40 dice, Jehová nos ayudará y nos librará. Cuando confiamos en Dios, Él peleará por nosotros. Él nos fortalecerá. Él nos dará el ímpetu que necesitamos para poder seguir firmes en su reino. Como creyentes, tenemos que ser fortalecidos por la palabra y por la oración. Y esto nos hará fuertes, robustos y activos física y espiritualmente. La oración, la palabra de Dios, es lo que nos fortalece. Es aquello que nos da fuerzas para seguir adelante. Y esto hace que estemos más robustos espiritualmente, pero también físicamente y activos. Entonces, para creerle a Dios y a su palabra, necesitamos arrebatar el reino. Porque la mentalidad del mundo no nos deja entender el propósito de la palabra. Mucha gente he escuchado decir, es que la Biblia la escribieron hombres. Claro que sí. La escribieron hombres inspirados por Dios. Dios dio la inspiración. El mismo Pablo le dice a Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios, no dice escrita por Dios. ¿Inspirada a quién? A hombres naturales que escribieron, que relataron lo que sucedió. Por eso el propósito de leerla y de orar hará que nosotros estemos fortalecidos y de esa manera podamos arrebatar el reino. Esto es traer lo espiritual a lo natural. Como ejemplo podemos ver a la mujer de flujo de sangre. Y me llamó la atención cómo esta mujer arrebata, cómo esta mujer arranca de lo espiritual a lo natural. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, no lo voy a leer todo, voy a leer 3 versículos. Ya sabemos la historia de la mujer con flujo de sangre. Y en el versículo 20 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer hizo un acto, se postró. Para alcanzar a tocar el borde de un manto hay que postrarse. Y esta mujer se postró en medio de la multitud que todas partes seguía a Jesús. Y se arrastra esta mujer y toca el borde del manto de Jesús. Y el versículo 21 dice, porque decía dentro de sí. ¿Dónde estaba eso? En su mente y en su corazón. Esta mujer ya declaraba esa palabra. Si tocare solamente su manto, seré salva. Ella no hablaba de sanidad, hablaba de salvación. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Lo decía en su corazón y en su mente. Miren que había cambiado su mentalidad. Esa mentalidad enferma, esa mentalidad de 12 años, yendo donde médicos, padeciendo circunstancias, situaciones, ahora había cambiado porque había escuchado de Jesús. Y ella, es que Él pasa y toca a la gente y se sana, pero ella quiso fue tocarle. Y lo pensó y tomó una decisión, porque lo pensó, porque lo materializó en su corazón y lo hizo. Y el versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer que trajo salvación a su vida.
¿Y cómo lo hizo? Dice que arrancó poder. Le arrancó poder a Jesús. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos, pero Señor, si todos te apretan, si venimos con una multitud que te rodea. Pero el Señor dijo, alguien me ha tocado y ha arrancado poder de mí. Arrancó. Violencia. Esta mujer que hizo, se atrevió y arrancó ese poder. Arrancó de lo espiritual a lo natural. Trajo de lo celestial a lo físico, a lo natural. Su sanidad, pero también su salvación. Y es ahí donde nosotros debemos tener como ejemplo esta mujer. Esta mujer arrebató el reino para tener su sanidad, para traer su sanidad. En el Padre Nuestro también, Jesús nos habló de hacer venir el reino de Dios a la tierra. Ahí en Mateo 6, en el versículo 10, dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, está diciendo el Señor Jesús en ese Padre Nuestro, que repetimos muchas veces, a veces sin entender. Perdónenme la expresión, pero parecemos loritos a veces repitiendo el Padre Nuestro y no entendemos qué dice, porque se ha vuelto un rezo y Jesús lo dejó como una oración de acción. Venga tu reino. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que el reino venga? ¿Para qué queremos atraer ese reino? Si se necesita violencia para atraerlo. Vuelvo a repetir la palabra con la que iniciamos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús está diciendo aquí, sean violentos para traer el reino. Venga tu reino. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Pero necesitamos nosotros establecerlo. El reino de los cielos vino, pero necesitamos establecerlo. Necesitamos nosotros, como les decía al principio, arrebatar el reino con valentía. El reino de Dios no es para cobardes, es para valientes. En otra versión que estuve leyendo, ese mismo versículo de Mateo 11:12, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los cristianos tenemos que ser valientes, porque hay circunstancias que nos quieren mover, que nos quieren tumbar, que nos quieren que demos un traspiés, que nos quieren hacer como Adán y Eva, que caigamos de esa posición que hemos adquirido en Cristo Jesús. Pero depende de quién, de nosotros, de las decisiones que tomemos. Y Jesús lo dijo con toda claridad en el Padre Nuestro: venga tu reino, para que se haga tu voluntad. Y quiero hacerles una pregunta. Al mirar alrededor de la tierra, ¿vemos que se está haciendo la voluntad de Dios? ¿No? ¿Y por qué no se está haciendo? Porque necesitamos, como hijos de Dios, atraer ese reino, establecerlo aquí en la tierra, para que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Y si miramos la palabra, en el cielo solo se hace la voluntad de Dios. Aquí no, aquí se hace la voluntad de cada uno. Y por eso son las guerras, por eso son los asesinatos, los robos. Porque cada cual quiere hacer su voluntad por el libre albedrío que Dios nos dio, lo dio desde el Edén. Y eso viene hasta hoy. Cada uno decide. Dios no obliga, pero es nuestra decisión hacer la voluntad del Señor. Y allí, al venir el reino de Dios en el Padre Nuestro, nos habla de hacer venir el reino a la tierra. Hacer venir ese reino. Venga tu reino. ¿Quién? Nosotros. El reino de los cielos ha venido.
pero necesitamos arrepentirnos. Cuando la gente se arrepiente, el reino se establece. Seamos violentos para traer lo espiritual a lo natural. El ejemplo de esta mujer, lo que nos dice el Padre Nuestro. Pero es una decisión nuestra. Y así el reino de Dios seguirá avanzando. La palabra nos dice que la naturaleza misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Como hijos de Dios, necesitamos ser valientes, violentos, para atraer lo espiritual a lo natural. Y cuando nosotros empecemos a establecerlo primero en nuestra vida y luego en la vida de los demás, entonces es cuando el reino empieza a avanzar y se empieza a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. La invitación de hoy: arrebatemos el reino con valentía, porque de esa manera es que avanzará en la tierra el poder de Dios. Amén. Familia, qué bueno haber podido compartir esta palabra con ustedes. Espero que les haya edificado, les haya enseñado, haya tocado su corazón. Necesitamos ser valientes, necesitamos ser violentos en lo espiritual conforme cada palabra que hoy hablamos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Les envío un abrazo virtual y quiero orar por ustedes y bendecir cada vida y declarar sanidad también sobre sus cuerpos y declarar que el reino de los cielos se va estableciendo, así como en esta mujer, trayendo esa sanidad a su cuerpo y esa salvación. Padre, yo te doy gracias por cada familia que está hoy al otro lado de la pantalla. Gracias por cada uno de ellos, por su necesidad. Hoy la pongo delante tuyo y te pido que nos dé la valentía, Señor, para traer tu reino a la tierra, para establecerlo. Y que tú bendigas nuestro caminar, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro acostar, nuestro levantar. Cada cosa que hagamos, lo hagamos para glorificar tu nombre, para establecer tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios les bendiga y recuerden mañana por YouTube nuestro devocional. Siento que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que